Le agradecemos mucho a Gabriel Brenner, que nos acompaña hoy en esta primera conferencia inaugural del Congreso. Nosotros estamos muy ocupados por la educación científica y cómo mejorar esa educación científica para que llegue a todos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y nuestras niñas, pero hay un marco para esa educación científica que son las instituciones educativas y cómo están interpeladas en estos tiempos. Justamente Gabriel, que es licenciado en Educación en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, tiene posgrados en Flaxo, entre ellos una especialización en gestión de los sistemas educativos y sus centros, y por lo que podemos ver por sus publicaciones, por sus artículos y por los proyectos en los que ha participado, por la docencia que ha ejercido en esos mismos posgrados, su preocupación central son justamente las instituciones educativas atravesadas por diversas culturas, atravesadas por diversas problemáticas, y yo realmente me congratulo de que él esté acá y que el tema sea este justamente, porque justamente en Uruguay estamos particularmente preocupados por lograr instituciones educativas amigables donde los docentes trabajando en equipo se hagan cargo de que realmente son un factor importante para que el derecho a la educación se cumpla, donde profundicemos cada vez más en la inclusión y en una inclusión de calidad de todas las diversidades que se reciben en las instituciones, donde hoy por suerte la educación media también es obligatoria, que en otros tiempos no lo era, y donde además de las diversidades propias de cada persona, porque cada uno es único, también tenemos esas diferencias que se deben a la injusticia, que se deben a las desigualdades sociales. Así que bueno, lo dejo a él para el desarrollo de su conferencia, que seguramente es un muy buen comienzo para todas las otras que vendrán después y todos los intercambios que haremos. Bueno, ¿ya buenas tardes? Todavía no. Bueno, buen día a todos, buen día a todas, a cada quien. Para mí también me honran con la invitación a este espacio de conversación y de presentación de algunas ideas. Quiero también especialmente agradecerles la presencia a cada una y a cada uno de los que están aquí, docentes, investigadores. Permítanme especialmente agradecer la invitación a Beatriz Macedo, que hoy fue muy nombrada, y fue nombrada porque cuando algo se hace con mucha pasión y mucho trabajo, nombrar a alguien es celebrar su presencia, así que yo también celebro esta invitación y felicito a Beatriz y a través de Beatriz a todo el equipo y en especial a la Cátedra de UNESCO, aplaudiendo en este aniversario y habiendo seguido el momento anterior de seguramente mucha emoción, de tantos años recorridos y de tanta construcción, felicitando a cada quien de los que forman parte de esta travesía. Y te agradezco también tus palabras, Ana, y a través tuyo también al Consejo y fundamentalmente al esfuerzo de la educación pública uruguaya. Permítanme decirlo, si bien me crucé el río, siempre uno se siente particularmente muy cómodo y es mi sensación en Uruguay y en Montevideo, y está bueno decirlo. Recordaba hoy cuando salía del hotel y venía caminando para acá, me repicaba ese tema musical, parece mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo, y ahora lo quiero hacer público porque en tiempos complejos como los que estamos transitando, en tiempos, y esto corre por cuenta propia, de regresión de algunos derechos, parece mentira y celebro caminar por las calles de Montevideo. Así que en ese sentido también celebrar la democracia del río. Así que eso, agradecer la invitación. Para mí siempre es una ocasión, un congreso, hablar entre colegas. Alguien decía hoy, y no quiero desdecirlo, qué bueno que haya mucha gente, pero a veces hay mucha gente en las escuelas, en los estadios de fútbol, y que haya mucha gente no es una condición para pensar juntos entre varios. La escuela es un lugar que agrupa muchedumbres
y no por eso una condición para pensar o interrumpir ciertas inercias para animarnos a pensar entre varios. Y la verdad que por 10ª vez un congreso que se atreve a discutir la enseñanza y el aprendizaje, dos asuntos que no tienen a veces por qué ir de la mano, de las ciencias, es una oportunidad para animarnos a pensar entre colegas. Yo simplemente traigo algunas ideas en esta conferencia a la que me han invitado, ni las únicas, ni las mejores son algunas ideas, tampoco son mías. Discúlpenme, pero no hay que comerse nunca el amague por estar detrás de un micrófono solo, de que uno trae ideas que le pertenecen. Yo pertenezco a colectivos como cada uno de ustedes y voy construyendo con otros. No es sino con otros en el mundo de la escuela y la educación. A veces uno se puede comer el amague, disculpen la metáfora deportiva, pero hay que tener la claridad de que uno cuando habla es porque viene haciéndolo con otros y porque uno está siempre con otros y porque en educación no somos sin las otras y sin los otros. Por eso es que son algunas reflexiones, tampoco para que estemos de acuerdo. No es un congreso, un ámbito para decir cosas y que todos estemos de acuerdo. En todo caso, pensar no es estar exactamente de acuerdo, es animarnos a respetar el desacuerdo y a construir a partir del desacuerdo. Creo, desafío fundamental, no solamente para el vínculo con el saber, sino también para las instituciones educativas en esta época tan compleja. Yo quiero desarrollar 3 cuestiones. Por un lado quiero, y seguramente porque hay muchos y muchas docentes, decir algunas cosas sobre lo que significa ser docente hoy. Y creo que una oportunidad que me permite este congreso, este 10º Congreso Iberoamericano, con colegas de tantos países de esta tierra, es una oportunidad para decir algunas cuestiones en torno al ser docente. En segundo lugar, quiero decir algunas cuestiones en torno a un fenómeno que me gustaría presentarlo como la irrupción de lo inesperado. Y en tercer lugar, y si nos da el tiempo y las ganas, hablar de nuevas autorizaciones pedagógicas para democratizar la escuela y el acceso a los saberes, o dicho de otra manera, decir algunas cosas sobre la autoridad, eso que todos pedimos y reclamamos a fuego vivo, pero que bien sabemos que no sabemos qué hacer cuando la tenemos entre manos. Eso que llamamos autoridad, que la reclamamos a viva voz, pero que cuando está allí no es fácil en esta época ejercerla. Ser docente. Y enseguida me critico el propio modo de enunciarlo, porque ser docente a veces nos encorseta con un deber ser. Prefiero, no manejo el idioma inglés, prefiero en todo caso, como en el inglés, hablar de su propia definición, que sería ser y estar, ¿no? Ser y estar docente prefiero, o en todo caso hablar de lo que significa estar siendo docentes, porque a veces ser docente nos encorseta con ese mandato tan fuerte y en estas épocas movedizas y complejas a veces no sabemos bien qué hacer. Pero porque estar siendo docente es estar en la tensión entre lo que François Dubet, sociólogo de la educación, voy a aprovechar también este congreso para mencionar algunos autores, algunos libros, algunos fragmentos. Voy a compartir algunos fragmentos porque creo que es una oportunidad para compartir en el breve tiempo que tenemos y que cada quien después haga con eso lo que le parezca. Igual que hace cualquiera en la escuela, cuando alguien le enseña algo. Hace lo que le parece, no hace lo que quería que haga aquel que se lo enseñó. No es menor eso, por eso dije que enseñanza y aprendizaje hay que tener cuidado con pegarlos, no digo con pensarlos unidos. Entonces decía que estar siendo docente es sabernos en la tensión entre aquel efecto-institución que tanto trabajó François Dubet en el declive de la institución, y justamente el efecto institución era ese efecto casi automático del que nos valíamos o se valían los docentes en buena parte del siglo pasado, para que solo por el poseer un título habilitado oficialmente, el solo hecho de quizás o un guardapolvo ponerse enfrente de un grupo de estudiantes y obtener un estruendoso silencio le garantizaba autoridad, época de fuertes respaldos. Con eso él denomina tiempos del efecto institución, en donde parece como que la autoridad funcionaba tranquilamente en cualquier escuela moderna. Del efecto institución a lo que diría
Ehrenberg, a la fatiga de ser uno mismo, del efecto institución de aquel momento, de esa autoridad con enormes respaldos, a parecernos los docentes a un actor o una actriz en estado de estreno permanente y sometidos allí a que del otro lado alguien, y me salió la mano de la Play, pero podría también pensar en el control remoto, alguien pueda cambiar de canales entre el profesor de biología, el de física, físico-química, matemática y la escuela de estos tiempos. Ser y estar docente, estar siendo docente, es pensar ese tránsito de la vocación a la profesión. Sí, es incómodo, yo quiero discutir la idea de vocación. A veces una idea que patina en el orden de cierto romanticismo que no es fiel a las condiciones actuales del trabajo de un docente. Yo prefiero pensar en la idea de profesión, o si ustedes quieren, prefiero reemplazarlo por la palabra pasión, pero a veces me resulta difícil comprender la docencia como una continuación sacerdotal por otros medios. Me parece que tenemos responsabilidades para pensar de otro modo la profesión docente. Ser y estar docente, estar siendo docente, se liga a los contextos de cambio en las sociedades que estamos viviendo, y particularmente me paro en Latinoamérica, porque es nuestra Latinoamérica, y pensar también en las transformaciones en la regulación laboral, docente. Hoy alguien lo decía, pensar en los docentes no como objetos de aquello que piensan otros, sino como sujetos que construyen su propia práctica profesional. Vale decirles que vengo de un país en el que se ha intentado reemplazar a docentes por voluntarios de la sociedad civil. Ese gesto que no triunfó ni prosperó era una decisión con la que se quería avanzar. Entonces vuelvo a pensar el lugar de los docentes. Hoy alguien habló muy interesantemente de los medios de comunicación, de quienes a veces, injustamente, los medios de comunicación nos recuerdan en los momentos de inicio del ciclo lectivo por ciertos conflictos laborales, pero que a veces las sociedades no valoran la escuela y a los docentes durante todo el año y no solamente en febrero. Y me parece que en ese sentido está interesante pensar y pensarnos a los docentes y reconocernos como sujetos, ni objetos de decisiones de otros, ni sujetos sujetados. Ser y estar docentes es fundamentalmente también pensar en la inclusión. Y cuando pensamos en la inclusión, tema con el que quiero involucrar también parte de lo que traje para compartir, pienso y quiero decir que trabajar en términos de inclusión, y lo digo como docente, no es trabajar con los 3 o 4 que me siguen, que se sientan adelante. Trabajar verdaderamente con la inclusión es trabajar con los 5 que están allá atrás y los 3 que están por el medio y la que se fue, que hay que salir a buscar para que vuelva, porque es en todo caso más sencillo trabajar con los que me siguen. Yo ya di lo que tenía que dar, que averigüen los demás lo que tenían que averiguar. Y estas frases que circulan, digamos, ¿no? Está bueno poder revisarlas. Sí, ser y estar docente, estar siendo docente, es especialmente trabajar con los que no quieren aprender. Allí reside buena parte de los desafíos de pensar las pedagogías, de andar por las aulas en el siglo XXI. Ser y estar docente es también estar atentos al pasaje de un testimonio, lo que ocurrió hoy hace un rato, pasar testimonio de tantos años de esfuerzo organizando el vínculo con el saber científico. Ser y estar docente supone estar atentos al pasaje de un testimonio, aunque también a diversos tipos de interrupción, que a veces a los adultos y las adultas especialmente nos cuesta frente a las nuevas generaciones. Ser y estar docente es reconocernos el primer ámbito, y hablo de la escuela y de los docentes, por fuera de las familias, ante quien cualquier niño o niña se constituye como ciudadano. Y permítame decirlo, vengo de un país y me crucé el charco, como quien dice, que ayer conmemoró un aniversario nuevo de su sangrienta dictadura militar. Marta, la maestra de 6º grado, no puede decidir de manera individual si enseña o no sobre la dictadura militar de acuerdo a cómo se levantó o cómo durmió la noche anterior. Marta es responsable ante cada uno de esos chicos desde el Estado para enseñarles la larga noche oscura que ayer conmemoramos como aniversario, que entristece, enlutece, pero también es una oportunidad para generar memoria viva en las preguntas de los chicos, las chicas y adolescentes que laten al ritmo del siglo XXI y que allí tienen que saber qué pasó, porque somos deudores de la historia. Es mentira que hay que mirar para adelante y olvidar la historia. Nadie puede
construir un presente y un futuro en términos educativos y mucho menos vincularse con la educación científica si no sabe de dónde viene y quién es. Ser y estar docente es pensar en la autoridad como autorización, ni como imposición y tampoco como demagogia. Es atender la urgencia como pedido de atención, pero sin caer siempre en esa aceleración. A veces en la docencia, quienes trabajamos como preceptores, maestros, profesores y directores, y anteponemos la urgencia, y a veces la urgencia también es una excusa que lo que devela es la absoluta carencia de proyecto. Y también hay que pensarlo. Aquel que se refugia o aquella en las urgencias a veces revela que tenemos dificultades para construir un proyecto. Y allí sí una escuela está complicada. Yo quisiera poner una primera imagen que le pertenece a un libro que quiero poner aquí entre ustedes porque en un congreso iberoamericano de educación científica bien vale traer unas palabras de quien hace simplemente unos días o unos pocos meses estuvo aquí en Uruguay. Y yo admiro profundamente, y se llama Philippe Mérier. Lo admiro porque es un pedagogo interesantísimo para revisar y repensar la escuela, con gran sentido del humor, pero también fundamentalmente con gran compromiso en el desafío por humanizar una sociedad que se viene deshumanizando a pasos agigantados y acelerados. Y este es un fragmento de un libro que les recomiendo, estimadas y estimados colegas, porque seguramente algunos o algunas lo han leído, pero quizás si hay alguien que no, ya la oportunidad es seductora. Se llama Frankenstein Educador. Y justamente no se refiere al monstruo, sino a su creador. O sea, a todos nosotros, los que somos docentes, no importa la edad que tengamos. Antes, y no quiero retractar, varios, incluso la ministra mencionó la juventud que había aquí presente, pero yo pensaba en ese momento, y enalteciendo a la juventud también no quiero dejar de enaltecer a aquellos que son de avanzada edad, porque justo recordaba hoy, con tantos videos se me vino a la cabeza que hay un video hermoso que es una exposición de el genial, eso corre por mi cuenta, Salvador Allende, en el año 73 en Guadalajara. Vayan a YouTube, no se lo van a olvidar. Y en ese genial manifiesto de defensa de la educación pública de esta región, él dice en un momento: hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Yo soy de estos últimos. Entonces, prefiero en todo caso pensar que a veces no hay que acunarse en esa condición de joven para pensar que allí hay un deseo de transformación. A veces también está la firme convicción de la conservación. Y como la escuela es una institución que está en permanente tensión entre el cambio y la permanencia, entonces está bueno también pensar qué decisiones tomamos cuando enseñamos ciencias o cuando enseñamos una actitud a cualquier chico en cualquier parte de la escuela. Lo normal en educación, decía Mérier, y aprovecho que sea una invitación para leer el libro, que mejor que un fragmento para invitarlas o invitarlos a leer el libro, es que la cosa no funcione. Yo paro ahí y genera un cierto alivio para los que estamos trabajando en las escuelas y pensamos que debería ser siempre lo contrario. Lo normal en educación, dice este gran pedagogo, es que la cosa no funcione. Que el otro se resista, se esconda o se rebele. Lo normal es que la persona que se construye frente a nosotros no se deje llevar o incluso se nos oponga, a veces simplemente para recordarnos que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se construye. Lo normal es que se resista el grupo con el que trabajamos, porque en ese acto de oposición o resistencia lo que nos manifiesta es que no es un objeto en construcción, sino un conjunto de sujetos que se están constituyendo como tales. No es menor pensar en esta idea y fundamentalmente pensarla para revisar la escuela, porque yo sé que este congreso, y he leído las cientos de ponencias aprobadas y también los póster, está atravesado, y lo celebro, por un conjunto de desafíos interesantísimos y muy, muy heterogéneos, lo mismo que los conversatorios, aunque más centrados en educación científica. Creo que pensar la escuela es un desafío necesario, pero tiene que ser por lo menos incómodo en estos tiempos. Yo recojo el guante de lo que decía, creo, la ministra y también quien es responsable por la ANEP, de, en todo caso,
ir a contramano, o decían de alguna manera, y yo lo interpreté así, poder en todo caso a veces pensar contraculturalmente cuando hay que hacer el esfuerzo y el desafío de hacerlo, de acuerdo a los tiempos que corren. Miren, yo quería compartir, porque la mayoría de los que estamos aquí somos herederos de la escuela de la imprenta. ¿Es así? No somos herederos directos de aquella escuela de la letra con sangre entra, por suerte. Pero también sabemos que el desafío actual de la escuela es con la cibercultura y la tecnología digital. Pero yo quiero hoy desarrollar en este encuentro mi fuerte crítica a la encerrona binaria. No es la escuela de la imprenta o la escuela de la cibercultura. No, lamento decir, es ambas el desafío. Y eso es lo complicado de estos tiempos. Por eso es que, justo partiendo de esta idea de Mériès, quisiera invitarlas e invitarlos a algo que tiene que ver justamente con no solamente declamar aquello de la tecnología y de lo digital, sino en todo caso, en esta misma exposición, poder mezclar algunas palabras como estoy haciendo y algunas ideas, algunas imágenes y algo de un audiovisual que pensé también que podía ser una buena manera de seguir andando en esta presentación. Así que te puedo pedir el favor de poner el video. Saquen carpetas. Profe, Sí, Miguelito quiere hablarle. pero si Miguelito faltó. No, pero en realidad le quiere hablar por acá. Hola, Miguelito. Hola, profe. ¿Cómo anda? Yo muy bien, ¿y vos? Acá andamos, profe. Acá andamos. Profe, entre usted y yo estoy muy triste porque tenía muchas ganas de estar ahí. Hice la tarea y todo. Y quisiera igual a 2/3, ¿no? Ay, bueno, pero qué alumno aplicado. Muy bien, te felicito. Si no le molesta, profe, ¿puedo hacer la clase desde acá? ¿Pero vos no querés descansar? Yo tenía muchas ganas de estar ahí. Bueno, está bien. Ahí ves bien el pizarrón, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Habíamos hablado de que las ecuaciones con módulos lo primero que hay que hacer es despejar. Profe. ¿Qué pasa, Miguelito? No me vas a interrumpir a cada rato, ¿no es cierto? No, es que me siento medio raro acá. ¿Le molestaría sentarme en mi banco, por favor? Vengo de él. A ver, ¿estás bien ahí, Miguelito? Bien, muy bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Se acuerdan, no? Que había que primero despejar el módulo para ver si da positivo. Si no llegara a dar positivo, entonces no se funciona. ¿Ves bien, Miguelito? Y con esto quiero lanzar el segundo eje que planteé, que es la irrupción de lo inesperado. Bueno, esto es impensable. Buena parte del siglo pasado para los que estamos y fuimos estudiantes o incluso docentes, esta escena es impensada. Pero es interesante ahí lo que plantea Miguelito y la permeabilidad y la actitud de esta docente, para pensarlo por lo menos en términos de lo que planteo en esta conversación, para revisar el vínculo con el conocimiento al que acercamos a cualquier chico o a cualquier chica en la escuela, cualquiera sea el momento de la escolaridad. Pero claramente cuando planteo esta escena, pienso nuevamente en la tensión que yo recién planteaba entre cambio y permanencia. La escuela siempre en la tensión entre que las cosas sigan siendo como siempre fueron, lo mismo, igual, y que las cosas cambien, pero no el cambio edulcorado del marketing comunicacional, el cambio que tiene que ver con transformarle la vida a las personas en un sentido más humanitario y plural. Y pienso que justamente esta escena, Miguelito y lo que acabamos de ver, pone en tensión lo fijo y estable o inmutable de la escuela como rasgos de la escuela moderna. Cuando digo escuela moderna, me refiero no a la escuela que sería mucho más viejo en el sentido histórico, sino a la escuela como sistema educativo formal. En todo caso, pensar justamente en la tensión entre cierta condición fija, estática de la escuela, que a veces se revela en la propia distribución del mobiliario. No hay más que ir en mi país a ciertos normales o a ciertos colegios y los bancos y los pupitres están emplazados con cemento
al piso a propósito de pensar en el aula y a cierta distribución de los cuerpos de manera fija a propósito de lo que una vez leíamos en aquel Vigilar y Castigar de Foucault en torno al disciplinamiento de los cuerpos y la escuela. Pero lo fijo tiene que ver con lo sólido y se pone en tensión con cierta condición portátil de esto, todo un tema para pensar en la relación con el saber, en la vida cotidiana y en la escuela. Pero bien vale, en todo caso, pensar en ciertas metáforas, no solamente en esa tensión que clara y definitivamente marcaba con mucha sabiduría Zygmunt Bauman en su Modernidad líquida, contraponiendo el mundo sólido con respecto al mundo líquido. No porque ahora estemos deliberadamente en el mundo líquido, yo creo que seguimos transitando en ambas situaciones, pero la sensación del efecto institución, cuando mencioné a Duvet, tiene más que ver con ciertos tiempos sólidos en que, parafraseando a lo que plantea Philippe Berrier en Frankenstein Educador, se hacía valer la fuerte omnipotencia del mundo docente en el que parecíamos que podíamos controlar todo, y en la escuela también. Estos tiempos líquidos que se van y se escurren entre los dedos, en donde somos más bien un actor o una actriz en estado de estreno permanente. Y allí está lo fijo con lo móvil en esa escena. Pero también está lo fijo con lo móvil porque la escuela la escuela como sistema educativo formal se originó en los albores del capitalismo industrial y hoy se las tiene que ver y seguir remando en el marco internacional de un capitalismo financiero. Por lo tanto, las condiciones en las que se crea esta misma escuela son completamente distintas. O dicho de otra manera, a propósito de otro libro que los invito y las invito a leer, maravilloso, de Richard Sennett, que se llama La corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Richard Sennett, y aprovecho un comentario en esa introducción, habla de Rico y de Enrico, padre e hijo. Yo cuando lo leí me sentí identificado porque en ese momento tenía unos 40 recién cumplidos y pensaba en mi padre. Es esa diferencia. Rico, el padre, encargado de edificio, tuvo su trabajo de una vez y para siempre. Tuvo su hogar de una vez y para siempre, relación de dependencia, siempre logró veranear unos días en el mismo lugar, siempre tuvo el mismo matrimonio y todas eran condiciones de estado civil para siempre. Y su hijo, Enrico, que era su hijo, claramente menor por eso, pero además ya había cambiado 10 veces de trabajo en los últimos 10 años y nunca tuvo relación de dependencia y también cambió de pareja un montón de veces. En ese sentido, la verdad es que está bueno pensar, no emulando una cuestión u otra, sino que la escuela, cuando planteó esto de cambiar de lugar, de ponerse en el lugar del otro, de pensar las tensiones, tiene que también valerse de esta historia entre Rico y Enrico, porque en esa tensión se revela la tensión de la escuela, en la tensión de biografías que han vivido un mundo distinto y que subjetivan el mundo que pisan de otro modo. Y eso también tiene que ver con el mundo de la escuela o las condiciones en las que se le permite a otro acceder a la cultura, a la tecnología y al saber. Miren, claramente la escuela también está en la encrucijada entre lo estático, lo fijo, lo que a veces no se quiere ni se puede cambiar, por más que haya simulacros de cambio, por más que los diseños curriculares estén definitivamente embellecidos en términos de literatura pedagógica. En todo caso, vivimos tiempos en donde hay que ser más quirúrgico y no quedarse con lo políticamente correcto, sino ver claramente la distancia o el divorcio entre lo que se dice y lo que ocurre. Quizás aprendiendo una vez más de nuestros chicos y chicas. Ellos aprenden más de lo que ven que hacemos que lo que le decimos que hagan. Eso también es pensar el vínculo con el saber. Y también es, de algún modo, sabernos, no digo impotentes, pero sí frágiles, y en todo caso reconocernos como adultos responsables en esa fragilidad. Por eso es que pensaba, ¿qué es esto de la irrupción de lo inesperado? Esto es la irrupción de lo inesperado. El celular es algo que incomoda, que molesta, pero hoy cualquier docente no puede dejar de entender que esto no es un aparato telefónico. Esto sí, estimadas y estimados, esto es la continuación del pulgar.
Esto es una prótesis identitaria. Un adolescente hace muy poco tiempo, y yo trabajo en la formación de equipos directivos, me apasiona. Ese trabajo en una escuela del conurbano bonaerense, donde soy docente aquí con un colega en la universidad. Yo estaba saliéndome del espacio de formación y estaba yendo al baño y vieron que en realidad las mejores cosas pasan en una escuela cuando no te invitan a mostrarte algo, sino cuando vos interrumpís la vida cotidiana. Me pasó eso, interrumpí y veo a un adolescente, 14, 15 años, y a un adulto escolar, director, preceptor, profesor, no importa, pero ella le decía en un momento que le diera algo, y yo me quedé mirando y trataba de ir rápido porque no quedaba bien quedarme de chusma mirando esa escena, pero yo quería aprovechar esa escena y ella le decía, pero por favor, dámelo, me cortás las piernas. Lo digo justamente, yo soy particularmente muy fanático del fútbol, y el año pasado fue un año del Mundial, y era una frase muy famosa para los argentinos, me cortás las piernas, algunos se imaginará, pero de todos modos, lo que quiero decir con esto es que lo que ella le estaba revelando es que no le estaba sacando el celular, le estaba tocando algo de su propia identidad. Y son cuestiones para pensar, o para en todo caso preguntarnos qué es esto de la irrupción de lo inesperado. Y yo lo tomo de un destacado cientista social, Alfredo Carballeda, cientista social argentino de la Universidad Nacional de La Matanza y de Buenos Aires, colega, que con esto lo que se refiere es que la escuela tiene que vérselas con la irrupción de un sujeto inesperado. En mi país, hace 2 minutos, la escuela secundaria es obligatoria. Sí, 2006 son 2 minutos. La escuela secundaria siempre fue para pocos. Y por lo tanto el diseño histórico de la secundaria es excluyente, es selectivo, es elitista, y no le ha convidado a pasar a todos y a todas los chicos que nacieron o que están circunstancialmente en mi país. Entonces, la irrupción de un sujeto inesperado incomoda a los adultos y a las adultas que a veces no esperan ese sujeto. La irrupción de lo inesperado es también el celular, pero no porque el celular sea algo que es el problema. En todo caso, en otra época habrá sido la calculadora en matemática, o también habrá sido el lenguaje escrito reemplazando la oralidad. Revoluciones en el mundo de la escuela. Lo que quiero decir es que el celular es un analizador, en términos concretos, que pone al descubierto un conjunto de tensiones que tienen que ver con el vínculo pedagógico y la construcción del saber. Entonces, en este contexto de la irrupción de lo inesperado y de la tensión entre la escuela de lo fijo y la escuela de lo portátil, por decirlo de una manera, o la escuela de las dos cosas, está bueno también pensar en términos vinculares. Y se me ocurre un ejemplo, no es lo mismo en términos vinculares un adulto que cuando le señala una desobediencia o una inconducta a una estudiante le dice vos sos desobediente, que un adulto que frente a la misma circunstancia le dice vos estás desobediente. Ahí en esa manera de decir reside un cambio en el modo de estar en el mundo de un docente y de la escuela. Porque si vos sos desobediente o vos sos violenta, yo te fijo como aquel pupitre del que hablé que estaba fijado con cemento. Si vos estás desobediente, mañana podés estar de otra manera. Y estos modos de pensar el vínculo con la alteridad también tienen que ver con las maneras de construir el conocimiento. Porque esencializar y fijar al otro en una condición definitiva es un modo de la vieja escuela, de la escuela de la autoridad de la imposición, de la escuela de Frankenstein educador, pero fundamentalmente de la escuela adultocéntrica que se regodeaba en su omnipotencia y que en todo caso, como máximo, el adulto escolar, como máximo, podía pretender que el otro sea una réplica de sí mismo en miniatura. Otro modo también de subestimar muy presente en la escuela moderna. Entonces, en ese sentido, prefiero en todo caso pensar que la inclusión, ese proyecto moderno del que la escuela fue clave, la inclusión fue un proyecto maravilloso. Y lo estoy diciendo, miren dónde, del lado o del otro del Río de la Plata, lo estoy diciendo donde la 1420 en Argentina, con Sarmiento en términos de su ritmo cardíaco y latiendo en términos del mandato de un Estado educador, se logró 3/4 del siglo pasado que todas las argentinas y los argentinos y los que allí vivían lograran cumplir con el sueño de la escuela primaria. Y lo digo ahora a 5 días de su aniversario,
José Pedro Varela para pensar en las tierras uruguayas con la misma lógica de la defensa de la escuela pública y del Estado educador. Sin embargo, más allá de cómo brillamos en el logro de la escuela primaria, hay algo de lo que no se habla entre educadores, y no es justamente de las condiciones de la estadística de la inclusión, sino de la manera en que se incluyó. Porque la manera en que la escuela incluyó es ese crimen que no se investiga y que tenemos que poder revisar, porque la manera que incluyó la escuela también hay una manera de acceder a la cultura. En la manera en que se incluyó en la escuela hay un modo de construir ciudadanía. Y con esto quiero decir no otra cosa que la inclusión durante el siglo XX fue bastante excluyente. Porque la inclusión no fue un sinónimo de democratización, por más que se lo entendiera de ese modo en aquel momento. La inclusión fue todos adentro del mismo modo. Y en la puerta de la escuela quedaba el cocoliche de los abuelos, los modos de estar y de vivir, los folclores y la herencia cultural de la familia, las maneras de sentir, los dialectos, hasta las canciones de cuna. Y en mi país era vestirse con el guardapolvo blanco como ilusión o como certificado de igualdad, o como modo de neutralizar las desigualdades y las diferencias. Y la verdad es que ese modo de inclusión, más que democratización, ese modo de inclusión fue más bien un procedimiento de homogeneización. O dicho de una manera, ese modelo de inclusión tiene una equivalencia no solo discursiva, subjetiva, sino más bien cotidiana con un modelo de homogeneización. Inclusión fue homogeneización. Y en esa operación, como digo, que no es solo política, sino también discursiva y pedagógica, en esa ecuación la diferencia siempre allí quedó congelada como deficiencia e incluso como anormalidad. Revisemos, si no, la biografía escolar de cómo la escuela a veces asume el papel de la diferencia, muchas veces como aquello raro o aquello en todo caso que se torna normal. Es difícil para la escuela trabajar con la diferencia. La escuela en general se lleva bien con lo mismo, con la mismidad. Y me parece que eso no es menor para poder advertirlo. Por lo tanto, yo quiero en ese sentido pensar y traer aquí la idea de que la inclusión tiene que ver con trabajar con el todos juntos, pero también con el cada uno. La inclusión tiene que ver claramente con una oportunidad para aprender a vivir con otros, especialmente con otros que son distintos a lo que soy yo. Richard Sennett, en uno de sus últimos libros, que creo que es el que tengo aquí en pantalla, y que se llama justamente Juntos, Rituales, Placeres y Políticas de Cooperación, plantea justamente este desafío del vivir juntos en estos tiempos en donde justamente el desafío reside en unir lo diverso para confrontar con lo adverso o con la adversidad, y la adversidad no es el otro, sino que la adversidad es que los chicos no terminan la secundaria, la adversidad es que los chicos se van de la escuela, la adversidad es que no podemos a veces permitir que un chico sea un respondedor serial de exámenes estandarizados y renunciemos a que un chico sea un ciudadano democrático que construya ciudadanía plural. Y son desafíos de estos tiempos para poder pensar entre colegas. Y la verdad es que pensaba, así como pensaba en la inclusión, ayer con alguna de las colegas cuando llegué a estas tierras hablábamos del tema de las reformas y los cambios. También es cierto que la inclusión fue más un proceso de imposición, recién intentaba revelarlo con ese ejemplo, que un proceso en construcción. Por eso es que es interesante pensar que la inclusión y también algunas reformas educativas muchas veces se piensan como una imposición, incluso desde a veces la legitimidad de ciertos discursos políticos y pedagógicos, pero los cambios en las escuelas, y está definitivamente demostrado, no pueden darse por imposición, ni siquiera de una muy buena idea pedagógica, la haga quien la haga. Los cambios en las escuelas se hace con la legitimidad fundamentalmente de los docentes, pero fundamentalmente con procesos de apropiación de quienes llevan adelante esas reformas. Y si no, leamos esa genial Justa Espeleta Moyano, exilada de mi país, cordobesa y que hace tantos años vive en México y que trabaja maravillosamente justamente la idea de la innovación educativa como un proceso siempre de implementación y nunca de implantación.
Miren, permítanme, yo no quería dejar de hacerlo estando en estas tierras, porque hace muy poco se fue, pero leerlo es traerlo de vuelta entre nosotros y justamente ni más ni menos que Eduardo Galeano. Y leerlo acá para mí tiene otro sabor y otro sentido. Él decía en ese genial libro en el que nos abraza, el pastor Miguel Brun me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo. Él formaba parte de una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un gordo quieto y callado, escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en lengua de los indios. Cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. El cacique se tomó su tiempo. Después opinó, eso rasca. Y rasca mucho. Y rasca muy bien. Y sentenció, pero rasca donde no pica. Yo creo que genial Galeano, como siempre, y la poesía. Es cierto, hay que tener más ingenieros. Hoy lo decía la ministra, es muy cierto, estoy de acuerdo. Hay que tener más cientistas sociales y de las ciencias naturales. Pero también nunca nos olvidemos que hay que tener muchos poetas. Siempre hay que tener poetas. Y los poetas se hacen en los patios de las escuelas también, cuando hay educación pública y se prioriza la educación del derecho y no se mercantiliza la educación ni los libros. Entonces, pensando junto con Galeano y pensando en el desafío de vivir juntos, está bueno esto de pensar que hay que ver cómo hacemos para que pique y no a veces los adultos rascar sin considerar si estaba picando. Algo de eso en la escuela tenemos que pensar. Y para ir empezando a cerrar, respetando el tiempo que me han dado, ¿vamos bien? Sí, pienso que sí. Pensamos que sí. Ya entonces no voy tan bien, pero bueno, no importa. Pero Están absorta en tu presentación que la verdad que no controlé el tiempo porque, bueno... ¿Vamos bien? Es muy removedora, entonces... Yo quiero entonces empezar con el tercer eje. Y como les pasa a ustedes cuando uno planifica una clase, cambié cosas en el momento, pero bueno, eso es así siempre. Es así. Jugar un partido es en todo caso no saber el resultado, ¿no? Pero con eso quiero empezar. Y era el título de la ponencia. Somos herederos de la escuela, de la imprenta, de la autoridad de la imposición y a veces también, permítanme decirlo, de esa forma tan de la pedagogía moderna, aprovechando la crítica y la parodia de Frankenstein, de hacer preguntas pero teniendo las respuestas de antemano. Y la escuela que tenemos que pensar como desafío en la enseñanza y los aprendizajes de las ciencias en debate es la escuela de las preguntas que no traen ni respuestas únicas ni respuestas de antemano. Por eso digo que la escuela tiene que ser un ámbito que nos incomode y que nos incomode tanto como cuando quedamos en offside, para aquellos que conocen esa regla del funcionamiento del deporte. Porque me parece que los adultos y las adultas tenemos que aprender a estar en offside, no solamente para hacer de la escuela un lugar mejor, más feliz y de transformación y justicia, también para poder vivir. Los hombres tenemos que aprender a vivir en offside, porque somos herederos directos del patriarcado. Y la verdad es que pensar en la educación sexual integral como un desafío de las democracias en el mundo y en América Latina supone que los hombres seamos no solamente difusores de un planteo políticamente correcto, sino en todo caso que seamos y nos animemos a democratizar la vida con las demás y con los demás. En ese sentido, me meto con el tema de la autoridad, que era el último eje que quería decirles, que quería desarrollar. Y no en vano estoy diciendo lo que digo, porque yo siempre recuerdo a mi tío Alberto. Todos tenemos un tío Alberto que el fin de semana nos da cátedra, lo queremos un montón, pero mi tío Alberto saca pecho y frente a cualquier circunstancia incómoda de esta época dice: ya no hay más autoridad, jóvenes éramos los de antes. Después seguí con la frase, autoridad había antes, se ha perdido la autoridad. Un conjunto de definiciones en donde saca el pecho. Y yo siempre recuerdo al tío Alberto diciendo: no hay más autoridad. Y ¿saben una cosa? Yo quiero discutir esa idea, más allá de jóvenes y no tan jóvenes, porque estas ideas refuerzan ese discurso tramposo de quienes hablan de restaurar la autoridad. Y lo quiero decir acá entre colegas que investigan, que enseñan todos los días. ¿Saben una cosa, estimadas y estimados colegas? No se puede restaurar la autoridad. Se restaura el bronce.
se restaura la madera. La autoridad es una relación que se construye, llena de contradicciones. La autoridad tiene que ver justamente con su propia etimología. ¿Cuál es? Aumentar al otro. Esa es la autoridad. La autoridad tiene que ver no justamente con la imposición, sino con aumentar al otro. Una notable filósofa, Laurence Cornu, en un maravilloso texto, anótenlo, Google, ahí está, la confianza en las relaciones pedagógicas, no se lo van a olvidar, habla de la confianza y justamente nos plantea, para empezar a pensar la autoridad que tenemos que intentar construir en este siglo XXI, la autoridad que nos interesa es aquella que recupera una idea de confianza que plantea Cornu. Cornu habla de la confianza, pero no esa confianza que uno tiene con su pareja, con su amiga, sino la confianza que supone tomar un riesgo por alguien desconocido. Esa es la confianza que tenemos que pensar para construir autoridad en el siglo XXI en la escuela pública. La confianza que supone tomar un riesgo por alguien desconocido y voy por más, como decía ella, y animarse a su no control. Allí hay algo para pensar en todo caso en la idea de autoridad para desmarcarnos de ciertas trampas, de algunos discursos que yo digo que son los adoradores del tiempo pasado, que a veces hablan con palabras correctas, pero que lo que dicen no es lo que piensan. Y como la escuela a veces también fue una gran máquina de simulación, de hacer como que, está bueno también interrumpir la falacia de esas trampas para decir que aquellos que a veces no dicen lo que piensan son adoradores del tiempo pasado o de todo pasado fue mejor, y lo que hacen sin decir es temer la irrupción de los sujetos inesperados. Y en mi país, los sujetos inesperados son millones de pibas y pibes que están entrando a la escolaridad por cierto obligatoria hace muy poco tiempo y que no son a veces bienvenidos o se los termina estigmatizando por portación de gorrita o vincha, cuando en realidad habría que poder pensarlos como lo mejor que nos pasó como sociedad. Porque una vez escuché a un colega que dijo, y a veces se escucha en sala de profesores, que hay ciertos adultos docentes que dicen no merecer a ciertos pibes. Claramente así, ¿eh? La sala de profesores es un lugar que hay que salir a conquistar. Hay que producir conocimiento sobre la sala de maestros y profesores porque allí llegamos cansados y decimos lo que verdaderamente pensamos. Entonces se escuchó decir a algunos docentes, yo no me merezco estos pibes, o en todo caso, estos pibes no son para la escuela. Si eso sucede, hay que estar entonces advertidos y atentos, entonces a que es muy legítimo que muchos chicos también digan que no se merecen a ciertos adultos. Y ahí estamos complicados para la transmisión cultural. Entonces, en ese sentido, pienso definitivamente, y para ya empezar a cerrar, empecé antes a cerrar, ahora sigo empezando a cerrar, pero prometo que voy a cerrar, pienso que en todo caso las preguntas que traen respuestas de antemano hay que dejarlas de costado. Las preguntas que no tienen respuesta de antemano, las preguntas sin única respuesta, son una ocasión para otra escuela, para otra forma de vincularlos con el conocimiento. No la escuela del copy-paste, sino la de salir a averiguar, la escuela de salir a buscar. Y ahí prefiero también la definición de autoridad. La autoridad me gusta más, y permítanme de vuelta la metáfora deportiva, la autoridad tiene más que ver con salir a buscar. Porque ahí también le discuto a mi tío Alberto, que dice que se ha perdido. No se puede perder lo que no se tiene, les decía antes. La autoridad más bien es algo que hay que salir a buscar, como cuando uno juega en equipo, más allá de lo incierto de los resultados. Esa es la autoridad como desafío para el siglo XXI en la escuela, y hay que salir a buscar para que los chicos también puedan hablar por cuenta propia. Hoy lo decían, y eso también es desafiar a los chicos en torno al conocimiento, no darles masticado, como bien nos muestran mal los medios de comunicación, sino en todo caso desmarcarnos de seguir a veces estando a la estatura del zócalo televisivo. No sé aquí, pero en mi país a veces el zócalo televisivo es el nuevo modo de conocer el mundo, o si no, el telepanelismo mediático que parecería ser la escena académica para aprender distintas cosas en la sociedad. Y la verdad que yo creo que la escuela justamente es
un espacio clave de construcción de ciudadanía democrática. La escuela y los docentes somos quizás los sujetos claves para permitirle a muchos chicos y a muchas chicas que se suban a ciertos mundos que muchas veces por cuenta propia no pueden hacerlo, que muchas veces por las condiciones en las que nacieron no pueden hacerlo. Ese es el desafío de la escuela del derecho, actualmente amenazado por la condición a veces salvadora de la vieja mercancía. Yo creo que las escuelas y la posición y la construcción de las escuelas desde el Estado son el modo de defender la escuela pública. En mi país incluso algunos ensayan cambiar la idea de pública por gratuita y hablan de educación gratuita. Guarda con los deslizamientos semánticos, porque a veces despojar la palabra pública y reemplazarla por gratuita es despojarla de su principal condición, que es la condición de construcción colectiva que tiene lo público. Y lo digo justamente en un país como Uruguay, que si algo respeta y sabe enaltecer, es la construcción colectiva de la democracia, de la que, y esto corre por mi cuenta, los argentinos y las argentinas tenemos que aprender bastante. Entonces, en ese sentido, y para ir cerrando, quiero compartir con ustedes, y estoy en el tiempo, 48 minutos, me habían dicho entre 50 y una hora, vamos a sacar 2 minutos porque siempre sacar viene mejor, y quiero compartir con ustedes. Preparé un conjunto de imágenes, porque ya que estamos en una sociedad y en una escuela entre la imprenta, la letra y la imagen y lo audiovisual, yo tuve la oportunidad de participar de las políticas públicas en el Ministerio de Educación durante unos años, y entre varias cuestiones que hicimos un libro que se llama Retrato de la Escuela Argentina, y que se retrata la escuela con fotos. Son fotos que sacaron 12 colegas fotógrafos y fotógrafas de distintas provincias del país. Digo, es importante esto, un país federal, no son fotógrafos que sacan las fotos desde el centro del país, sino que son fotógrafos y fotógrafas que viven en distintos lugares de un país federal muy, muy diferente y muy desigual. Entonces, quería compartir con ustedes una serie de imágenes, casi todas son de ese libro, y hay algunita que se me piantó, pero quería también compartirla porque es una experiencia interesante. Y con esto, en todo caso, ir cerrando estas reflexiones y abrir un momento, como estaba así pensado, de conversación, de críticas, de opinión, o lo que a ustedes les parezca. Así que quería empezar con si te pido, la primera imagen. Esta primera foto para mí es maravillosa y a mí me seduce, es de María Eugenia Cerruti, gran fotógrafa, muchos la deben conocer porque trabaja en medios de comunicación muy importantes, pero esta foto es del norte profundo de mi país. Y a propósito de los tiempos que corren y de la irrupción de un sujeto inesperado, a veces no encuentro mejor que una imagen para explicar un concepto de profunda solvencia en términos de abstracción, pero de clarísima concreción en términos de derechos y de situación. Este pibe era de los que no eran convidados a la escuela secundaria, pero no solamente está en la escuela secundaria, sino que está haciendo un paso de danza clásica también para pensar en aquellas situaciones que a veces no son bien vistas para ellos y solo son de ellas, o viceversa, a propósito de una distribución más equitativa e igualitaria de las posibilidades. Él hace un paso de danza, pero ¿saben qué? En el centro de su corazón tiene a los Rolling Stones. Para mí, empezar con esta foto es ofrecerles otra manera de concretar algunas de las cuestiones que estoy planteando. Y te pido, por favor, ir a la siguiente, para pensar también en los pibes gorrita y en el modo de conectarse con el otro a través de ese cable en el que estamos escuchando, y atrás aquello que les decía, ¿no? La continuación del pulgar, esa prótesis identitaria. Los pibes y las pibas que laten al ritmo cardíaco de la nueva escuela que irrumpe muchas veces para despabilar a varios y varias adultos y adultas que a veces no sabemos qué hacer, y que en todo caso tenemos que revisar los modos de estar con los adolescentes en estos tiempos. La próxima. La escuela pública del derecho es la escuela pública que puede reconocer y dar visibilidad a estas pibas que son mamás. Pero guarda, porque alguno puede decir, esto antes no pasaba en la escuela, esto antes no pasaba. Esto pasó siempre. En todo caso, hemos aprendido como sociedad a darle
una estatura al derecho como corresponde. Ahora habrá que pensar cómo las escuelas secundarias también, además de pensar en un sujeto inesperado y otras trayectorias educativas, y no la única, la misma y la homogénea, también habrá que construir guarderías y pensar también en las escuelas secundarias como un ámbito de construcción de ciudadanía, pero también de defensa de diferentes maneras de estar en la vida, porque también es otro modo silenciado, ocultado, en que muchas veces las mujeres tienen que desistir al ejercicio del derecho de la escuela, porque son las chicas las que tienen que cuidar a sus hermanitos en mi país, cuando en todo caso no hay quien entre los adultos que puedan cuidar. La próxima, por favor. Yo siempre digo, esto a veces en los medios de comunicación, si lo ves rápido, parece, y disculpen el término, la planificación de un choreo. O de un robo, y la verdad es que a veces la primera mirada es poder pensar que es un grupo de pibes haciendo un trabajo práctico. Y perdonen el término tan directo con el que lo digo, porque a veces se aparece más de pronto en tiempos de zócalo televisivo el estigma antes que el enigma y la pregunta. Y si podemos pasar a la siguiente imagen. También es cierto que se puede aprender biología o matemática escuchando música. Nadie hasta ahora ha hecho una investigación científica que demuestre lo contrario. Sin embargo, a veces seguimos atrapados en la lógica de la imposición de que no se puede escuchar música mientras uno aprende matemática, biología o química. Y la siguiente es simplemente un pequeño paseíto a Rosario. El año pasado fui, me apasionó porque a veces pensar, y lo digo en Montevideo, que es una ciudad, a mi modo de entender, corre por cuenta propia, quizás de las mejores y las que más y mejor me hace sentir a mí, pero no sé por qué a veces vinculo también estas cosas. Rosario tiene intervenciones para poder generar espacios para la infancia, y pensar una ciudad y pensar en la ciudad con la infancia es mucho más a veces que pensar solo la escuela con la infancia. Y saqué una foto para que alguno de ustedes, cuando vaya a Argentina, si se da una vuelta por Rosario, vaya al tríptico de la infancia, porque los propios chicos atienden ahí, miren, están atendiendo arriba a la izquierda, están atendiendo una oficina de miedos. En una sociedad en la que a veces hay que reconocer que los medios de comunicación son nuestro medio ambiente, también hay que reconocer que vivimos en un estado permanente de miedo ambiente. Entonces, desde bien temprano, poder pensar con los chicos, en todo caso, cuidamos miedos que valen la pena, prohibido, niños, traer miedos de adultos, es también poder pensar a veces y salir de la lógica adultocéntrica y a veces poder pensar desde la perspectiva de los otros, que son los chicos, las chicas y los adolescentes. Y la siguiente foto, bueno, yo tuve el privilegio de nacer en la clase media y de poder portar palabra, pero muchos pibes y pibas, tener la posibilidad, con el Estado presente y educativo mediante, en su escuela, de conducir un programa de radio y potenciar mi nombre y mi voz en el patio o en la radio, es ensayar otra manera de estar en el mundo. Es, en todo caso, generar condiciones para que aparezcan poetas. En todo caso, es permitir justamente que la escuela sea no un ámbito de disciplinamiento, sino en todo caso un ámbito de construcción de ciudadanía y de libertad, como hoy decían en la apertura. La siguiente, por favor. O ese tatuaje, a veces símbolo del demonio y de aquello que a veces terminamos estigmatizando, es también como lo que explicaba del celular, es también asunto identitario. Y si vamos a la siguiente y miran rápido, no es lo que estás viendo. Se lo digo a cualquiera de ustedes, no es lo que estás viendo. Allí no pasa lo que vos sospechabas que está pasando. Lo cual está bueno entre adultos para poder mirar a los pibes y anticipar una pregunta a veces antes que la condena definitiva. Él, al fondo, está siguiendo sus acordes. Ella, con eso que llamábamos celular, con esa prótesis identitaria, puede seguir una partitura. Y acá adelante está en la suya. Por lo tanto, no es aquello que viste de movida, y la foto a veces nos permite revisar la condición más primitiva del prejuicio, sino en todo caso, esto también es para pensar la escuela del siglo XXI. ¿La que sigue? Bueno, lo mismo que antes con la música que escuchábamos. No, a veces no hay que leer con la espalda apoyada en el respaldo, como a mí me decían, ¿no? La espalda en el respaldo. A veces hay otras maneras de pensar el cuerpo en la escuela. Y si vamos a discutir los desafíos de la enseñanza y los aprendizajes de las ciencias, discutamos también con coraje el cuerpo en la escuela. Discutamos también los cuerpos de ellas, de ellos y de ellas
en las escuelas. Eso es incomodarnos, pero es sincerarnos con los otros. La siguiente, por favor. Porque también vale la pena sincerarnos para no comernos el amague de que hay solamente nativos digitales y los demás son foráneos o extranjeros. Me gustó esta imagen porque a veces rompe con esas opciones binarias que terminan siendo encerronas. Ella está ahora con la tecnología y él está allí con el lápiz. Qué sensación enormemente hermosa es recorrer un libro con las manos y poder transmitirlo siendo maestro. Esto en la escuela del futuro, que algunos piensan sin maestros, es imposible. Transmitir la pasión por leer un libro, leyendo un cuento con un grupo de chicos o un texto de carácter científico, es también pensar en la distribución mucho más democrática del acceso a la cultura y de las herramientas en la escuela. La que sigue, por favor. Bueno, una imagen que en todo caso quería simplemente ponerla para que cada uno de ustedes piense lo que. Yo simplemente creo que a veces los docentes somos un poco directores de orquesta. La que sigue. Bueno, y para ir cerrando, para mí esta imagen es muy importante. Es muy importante porque yo antes hablaba de la histórica y desigual distribución de oportunidades para hacer en este mundo. Y ver a una piba adolescente debajo de un auto en una escuela técnica, a mí me emociona porque plantea de alguna manera la democratización concreta en el acceso al saber y a la cultura. Y guarda porque esto empieza bien temprano, cuando ellos quieren jugar con un muñeco y alguien les advierte que ese muñeco es para que jueguen las chicas, o cuando ellas quieren agarrar la pelota y alguien les dice, eso se mira pero no se toca. Entonces, esta imagen, y la que te pido que pongas, que es la que sigue, revela, antes de terminar, y yo uso esta imagen a veces para hacer ni más ni menos que una evaluación en la cátedra en la que trabajo en la universidad. Y esta imagen a mí me seduce, no tanto a veces por lo que está aquí adelante, sino porque la pregunta mía es sobre lo que está pasando con ese pibe que está ahí atrás. Esa es la que a mí me preocupa, en todo caso, para pensar qué pasa con la escuela, qué pasa con los desafíos de democratizar una escuela. Y quiero cerrar con esta frase. Al final, si podés pasarla, Filmina, esta es una imagen, pero una más. ¿No? Digo, queremos dos principios y no uno solo. Igualdad y diferencia. El derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. El derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos caracteriza. De Boaventura Santos. Muchas gracias.